La semana pasada antepasada, estuvieron ustedes viendo la exigencia número 10. Espero que se acuerden cuál es esa exigencia. Hoy día vamos a ver la segunda parte de esa exigencia, pero vamos a partir con algunas preguntas. Y preguntas, como siempre hacemos, que son preguntas de discusión entre nosotros. O sea, ¿qué es lo que nosotros creemos o cómo responderíamos a estas preguntas, ¿no? Muy personalmente, ya sea a partir de nuestra propia experiencia o de nuestro conocimiento bíblico o incluso de nuestro conocimiento, podría ser incluso hasta de sentido común, como vivimos cotidianamente. Primera pregunta: ¿qué piensas personalmente del sufrimiento? ¿En qué sentido? Muchas veces hemos escuchado que Dios no quiere que suframos. ¿Realmente Dios no quiere que suframos? ¿Cómo debemos ver nosotros el dolor? ¿Cómo lo ves tú, el dolor, el sufrimiento? Algo inevitable. Ok, entonces es una perspectiva, ¿no es cierto?, fatalista, algo inevitable, decía Viktor Frankl, el psiquiatra judío, que uno no puede evitar sufrir. Uno no escoge tener cáncer, no escoge tener un accidente, a menos que sea muy inconsciente y ande conduciendo mal, ¿no? Pero en general no escoge que haya un terremoto y se caiga una casa. El sufrimiento viene. Sin embargo, Frank decía, tú no tienes la capacidad de escoger el sufrimiento, pero sí la capacidad de escoger cómo lo enfrentas. Eso es distinto, es otra cosa, ¿ya? Entonces, una primera perspectiva sobre el dolor, sobre el sufrimiento, es que es algo inevitable. Es una perspectiva, podríamos decir, fatalista, pero real. ¿Qué otra perspectiva sobre el sufrimiento tiene? Muchas veces es consecuencia de nuestros actos. Ok, ¿no es cierto? También es consecuencia, no necesariamente es algo que viene como algo fortuito, sino también como consecuencia de nuestros actos. Por ejemplo, puede que tú fumes y no te dé nunca ninguna enfermedad, pero puede que te dé cáncer justamente por fumar, ¿no es cierto? Se me ocurrió la primera cosa que se me ocurrió, podría ser comer, ¿ya? Ahí ya estoy incorporado yo. Comer más allá de la necesidad que tengo de comer. Comer porque me gusta comer, ¿ya? O andar rápido en el vehículo, o una infinidad de otras cuestiones que podrían estar incorporadas ahí, ¿no es cierto? Entonces, también el sufrimiento puede ser producto de las decisiones conscientes o inconscientes, racionales o racionales que tengamos nosotros. ¿Qué otra perspectiva? Ayuda, ¿no es cierto? El sufrimiento nos ayuda a aprender eventualmente a no hacer algo. Muchas veces yo he visto, tengo un amigo pastor en Argentina, algunos de ustedes lo conocen, es Marcos Iñiguez, que Marcos andaba conduciendo rápido en Argentina porque los caminos eran distintos hasta que se dio vuelta. Y de ahí en adelante es muy cuidadoso, e incluso usa un chofer, un amigo de la iglesia que conduce y él ya no se atreve a conducir. Aprendió la lección, digamos, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué otra perspectiva? Es parte de la vida. Es parte... Desde que venimos al mundo venimos con sufrimiento, por el dolor que tiene la madre y el sufrimiento que tiene también el bebé. Porque como que de repente uno no piensa eso, pero es tremendo cuando el bebé tiene que ubicarse para salir y todo, y el trauma que se provoca ahí, por eso que de repente hay guaguitas que vienen con algunos problemas. Y yo digo que es parte de digamos que el sufrimiento es parte incorporada a la vida, es normal, podríamos decir, ¿no es cierto? Desde que nacemos es normal. Como decía John Donne, no todos los ojos están llorando hoy día, pero todos los ojos van a llorar un día, ya sea por el sufrimiento de uno mismo o de las personas que uno ama, que se han ido, que mueren, que enfrentan alguna situación. Nacimos llorando, y eso es un gran indicador de que el sufrimiento parece ser algo bastante natural y parte de la vida. ¿Qué más? Necesario. ¿Para qué? Porque se trata de Dios. Muchas veces el sufrimiento tiene consecuencias que tú te acerques a Dios, que lo veas como búsqueda de esta necesidad muchas veces que Dios la
pasado, que tú recurres ahí utilitario. Claro. De hecho, 1 Corintios dice, hay un sufrimiento según Dios que lleva a la vida eterna, ¿no es cierto? Que lleva al arrepentimiento y eso te provee vida eterna. Sí, sí, efectivamente tiene la condición de que ayuda. El sufrimiento, entonces, desde esa perspectiva, nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Quién es? John Piper, no, Lewis, el que dice que el sufrimiento son como los gritos o llamados de atención de Dios muchas veces en nuestra vida. ¿Ok? Yo pienso que yo estaba escuchando justamente una prédica de un pastor y hablaba justamente del sufrimiento y como que al final a mí lo que me queda claro es que si uno no lo tuviera como ser humano, yo creo que nunca nos acercaríamos a Dios. Valoras algo cuando lo pierdes, sí, o cuando estás a punto de perderlo también, ¿no es cierto? La salud, por ejemplo. Pero si uno lo ve, uno mismo, es cosa de uno cuando uno está como súper bien, uno como que de repente le atribuye, porque yo lo he escuchado y hasta yo lo he hecho, no, es que me fue súper bien porque en realidad yo he sido súper prudente, he sido súper estudiosa en esto, en esta cuestión, por lo tanto estoy teniendo como la consecuencia de lo que yo... Pero en el fondo no es así. Siempre está Dios ahí. Entonces al final yo decía, si yo no tuviera sufrimiento, yo creo que no estaría cerca de Dios. Eso yo creo que es una constante en la vida de cada creyente, ¿eh? Pocos creyentes han llegado a rendir su vida a Cristo si no ha sido por ese proceso, el valle de sombra de muerte, digamos. Ahora, ustedes la semana antepasada vieron lo que significaba, me imagino yo, lo que significaba la negación, ¿no es cierto? Tomar su cruz, negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Era parte de lo que se supone deberían haber estado viendo. ¿Qué significa la negación? Porque el dolor está muy conectado con la negación. ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, como creyentes, pero sobre todo como seres humanos, tendemos? Es a evadir el dolor, evadir el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, o sea, habría que ser un masoquista. Pero una persona normal trata de evitar el dolor, el sufrimiento, pero negarse a uno mismo implica una cuota de ese sufrimiento, implica cuotas de dolor. De hecho, desde la perspectiva de la Biblia, nosotros vamos a ver una constante. No existe obediencia sin renuncia, y la renuncia es una expresión de la negación. Renunciar a lo que yo quiero, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que yo quiero es satisfacción, y lo contrario de esa satisfacción es el abandono, es el sufrimiento, es el dolor, es la negación en sí misma, ¿ya? ¿Qué significa la negación para un creyente? ¿Qué significa tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo? Implica sufrimiento y dolor, evidentemente, pero ¿qué más significa para tu propia vida? Hacer de nuevo, ¿no es cierto? Que es una de las exigencias que ya vimos. Ajá. ¿Qué más? Que ya nada compara de mayor valor, ni siquiera tu propia vida, por la causa que te estás negando a ti. Hay algo superior al propio ser, que uno entonces se niega a lo que tiene, se niega a sí mismo, porque lo que alcanza es mayor, es superior, ¿no es cierto? Es esa perspectiva. Ahora, ¿eso podría provocar gozo? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Vean la próxima pregunta. ¿Se puede entonces llegar al gozo en medio de la negación? ¿Recuerdan lo que es el gozo? El gozo no es una alegría momentánea, es una profunda convicción de paz con Dios mismo. El gozo es la alegría profunda, no la alegría superficial o efímera. La constatación de que estoy bien con Dios y por lo tanto no importa que el mundo se esté derrumbando alrededor, hay algo
que cuando me niego a hacer mi propia voluntad y a rendirme a Cristo, me deja en paz con Dios mismo. Ajá. Y eso va provocando el gozo que no siempre se experimenta de otras formas. Porque el gozo humano normalmente es por la autosatisfacción, pero el gozo al que Dios nos está demandando a llegar es justamente por la negación, no por la autosatisfacción, sino por la autonegación. Y aquí viene la otra pregunta entonces. Piensa en un momento, en el último tiempo, piensa en los últimos 6 meses, si tú quieres, en el último año. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un gozo, una tranquilidad, una profunda convicción de que esto está bien, aunque en realidad estabas experimentando dolor? Y no me refiero a matar al ratón. Bueno, yo cuando estuve en el hospital, en la clínica, porque la verdad es que me he pasado que 2 veces entré al hospital sin tener un diagnóstico previo. Bueno, me caí igual que la chiquitita, parece que me quebré. Pero en medio de ese dolor que podría haber sentido como en el cuerpo físico, mi gozo fue mayor en el poder hablar y compartir el evangelio con la gente que Dios puso en mi camino. Eso a mí me provocó mucha alegría, gozo, no sé, porque como dice la palabra del Señor, que hay gozo en el cielo, cierto, fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, obviamente a lo mejor la persona en el momento no hizo una profesión de fe, una decisión, pero yo, llegando la palabra y la semilla, Dios es el que tiene el control después de eso. Si uno, por ejemplo, lee el libro de Filipenses de Pablo, ¿no?, animando para entender lo que significa la libertad en Cristo, y él estaba en una cárcel. Nosotros visitamos esa cárcel, ¿ya? Cuando uno lee esa carta dice, caramba, este hombre parece que está sufriendo físicamente, incluso pasaba frío, pero parece que él siente que estaba en el lugar correcto. Está bien. Hay una canción que dice, está bien, todo está bien, aunque alrededor esté todo cayendo, ¿no? Siempre recuerdo a un amigo nuestro con Estela, que era el encargado de la Sociedad Bíblica acá en Chile, Marcos Bustamante. No sé si tú lo alcanzaste a conocer, Fernando. Un tipo alto, medio gordito. Él le dio un tumor, estuvo 1 mes con vida, desde que se fue detectado. Fue al hospital, a la clínica, lo fuimos a visitar, y él sabía que iba a morir. Pero saben que cuando conversé, creo que estábamos juntos, no me acuerdo si estábamos juntos o no, pero él me dijo con alegría que le daba gracias al Señor porque ya había podido testificar de Cristo al doctor y a la enfermera. Y estaba con un tumor que sabía que iba a morir, ¿ya? Y podríamos entonces empezar a pensar en una serie de circunstancias en que efectivamente sí he tenido dolor, sí he tenido sufrimiento y me he tenido que negar a mí mismo, a la autosatisfacción, pero sé que es la situación correcta, la circunstancia correcta, ¿ya? Pero ¿qué pasa en las iglesias hoy en día? Y eso es un poco lo que también tenemos que enfrentar. Muchos cristianos, entre comillas, ¿no?, buscan felicidad no en Cristo, sino en lo que Dios les puede dar. Por eso las oraciones normalmente es sobre prosperidad, sobre salud, sobre dinero, sobre amor, sobre lo que de Dios puedo conseguir y no sobre la intimidad con Cristo mismo. No se busca la felicidad en Dios, sino en lo que se puede recibir de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta en las iglesias, ¿no?, cuando estamos sufriendo tendemos a pensar que esto no es de Dios. Tendemos a pensar que como no es de Dios, Dios me puede librar de esto, de este trago amargo, ¿ya? Y muchas veces no llegamos al gozo de entender que podría esto ser usado por Dios, la enfermedad de un hijo. Claro, obviamente, ¿quién va a estar tranquilo si su hijo está enfermo? O está en una situación que no tiene trabajo, o lo que sea. Pero no se cultiva esa intimidad con Dios, con la persona de Cristo,
sino más bien se utiliza esa relación que se tiene, como la de los médicos, ¿no? O sea, nos aprovechamos de la relación con el médico para que me dé licencia. Y aquí de alguna manera nos aprovechamos de la relación con Cristo para que nos dé licencia para no sufrir. Ajá. ¿Se dan cuenta qué similitud tan grande hay allí? Y por último, entonces, si dicho todo esto en base a preguntas, ¿cómo puedo cultivar el gozo en medio de las dificultades que enfrento? ¿Cómo? En términos bien concretos. Bueno, esta noche vamos a tratar de responder de alguna manera a esta última pregunta. Porque la exigencia número 10 es la exigencia de Cristo que dice: gócense y alégrense. Y esta no es una sugerencia de parte de Cristo, es una exigencia. Ahora, lo que vamos a ver esta noche es cómo podemos y cómo deberíamos, por siendo una exigencia de Cristo, cómo deberíamos gozarnos e incluso alegrarnos. El gozo es más profundo, la alegría es más superficial, ambas cosas juntas, a partir de la negación de no sufrir, no buscando el sufrimiento, sino negarse a negarnos al sufrimiento. ¿Me entienden? Jonathan Edwards, un puritano del siglo XVIII, decía lo siguiente: la negación se puede incluir también entre los problemas sagrados, decía él. Pero cualquiera que haya intentado llevar a cabo la negación puede brindar testimonio de que nunca experimentaron placer ni gozo mayor que después de ejecutar grandes actos de negación. Sí, efectivamente, me negué a mí mismo, me negué a negarme al dolor, por ejemplo. La negación destruye las raíces y las bases de la tristeza, y no es más que limpiar una llaga profunda y dolorosa hasta curarla y traernos abundante salud como recompensa por el dolor de la operación, decía Jonathan Edwards. Jonathan Edwards está considerado por muchos teólogos como uno de los grandes teólogos que ha tenido el cristianismo, por la sencillez, pero por la profundidad, además, de cuestiones muy cotidianas, ¿no? Vamos a ver qué significa la negación entonces. O sea, vamos a entender que nos negamos por una razón muy simple, o estamos en condiciones, o podemos incluso llegar a negarnos por una razón tremendamente simple, que creo que la María Eugenia lo decía antes, porque deberíamos tener conciencia que después de esta vida, o sea, después de esta negación en nuestra vida, nos espera una recompensa. Cuando, y algo que vamos a ver en dos dimensiones acá, cuando nosotros normalmente pecamos, cuando dejamos de mirar la eternidad, cuando perdemos la perspectiva de que la vida que estamos viviendo es algo efímero. ¿Recuerdan lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 24, versículos 23 a 25, perdón? Todo es como hierba que perece, salvo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Nuestras vidas por la eternidad y la presencia de Dios mismo. El resto de cosas todas van a perecer. Nuestra salud también, nuestras vidas también, en la tierra, obviamente. Ahora, podemos decir entonces que pese a todo lo que hoy se predica en muchas iglesias, nuestra dicha no debería estar enfocada en la prosperidad, sino en la obediencia e incluso en el dolor. El cristianismo es una religión, si la queremos entender así, que entiende todo lo que ustedes dijeron delante, que el dolor es inevitable, que es parte del proceso de la vida, que en ocasiones es usada por Dios, que es útil, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Jesús dice: en el mundo van a tener aflicciones. De hecho, si hoy en día yo me pongo en la plaza a predicar, vengan a Cristo porque van a sufrir, la mayor parte de la gente, aún los que se dicen cristianos, no van a querer escuchar eso. Pero eso es lo que estaba diciéndole Cristo. Tomen su cruz
Y en la mente de un judío la cruz significaba sufrimiento. Ellos veían que la cruz no solamente significaba sufrimiento, sino además muerte, no había ni una sola duda. Entonces cuando Jesús les dice, vengan a mí, tomen su cruz, o sea, vengan y sufran, niéguense a sí mismos, si quieren ser mis discípulos. Que hay muy pocos, yo diría hoy en día, predicadores de los más reconocidos que te hablen de esa manera. Ven a Cristo, te aseguro que vas a sufrir. Ven a Cristo, Dios te ofrece dolor. Y no porque uno porque le guste ese dolor, sino porque justamente es parte de la vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos acerca del sufrimiento? Hoy en día en la iglesia no lo vemos como esto. El sufrimiento como una expresión de la negación que en realidad nos encamina hacia el gozo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el gozo es algo que es demandado por Cristo. Gócense, alégrense. Pero ¿cómo llegamos cotidianamente, cómo llegamos en lo concreto a experimentar el gozo? Bueno, un camino es la negación. Me gusta mucho lo que dice Luis. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir respecto a la negación, pero no acerca de la negación como un fin en sí mismo. Se nos dice que nos neguemos y tomemos nuestras cruces con el objetivo de seguir a Cristo, y prácticamente todas las descripciones de lo que finalmente encontraremos, si eso hacemos, entraña un llamado a desearlo, al fin de cuentas. ¿Qué significa negación? Nuevamente, negación desde la perspectiva de lo que Cristo está demandando es renunciar al mundo, renunciar a lo mundano para poder tener a Jesús, a la perla de gran valor. ¿Recuerdan la parábola de Jesús mismo? O sea, todo lo que tú tienes, que incluye salud, que incluye propiedad, que incluye seguridad, que incluye absolutamente todo, en la parábola de Jesús lo cambio para tener a Cristo. Porque todo lo demás es efímero. Cristo no. Venderlo todo, como decía Pablo, considerarlo todo como basura. Si lo comparo con mi relación con Cristo, todo lo demás es basura. Para poder entonces tener el reino, necesitamos negarnos al reino humano. Es lo contrario de egoísmo, porque en el egoísmo las demandas que tenemos, las demandas del enemigo son: preocúpate, así como en las licencias, ¿no es cierto? El que aquí no se aprovecha es tonto. Esa es la mentalidad del ser humano hoy en día, de nuestro contexto. Lamentablemente eso ha ido también metiéndose en la iglesia. Entonces, si tú no te aprovechas de que tienes un Dios grande que es dueño de todo y por lo tanto te puede dar todo, entonces eres tonto. Pero lo que Cristo está diciendo es distinto. Es: niéguense a buscarlo todo para tenerlo todo. El que dé su vida por causa de mí, la ganará. Es lo contrario de egoísmo, como digo, porque el enemigo justamente enfoca su ataque en esta parte de nuestra individualidad. Nosotros sí, efectivamente, de manera natural, no queremos negarnos a nosotros mismos, porque la negación implica sufrimiento, es desgarrarnos. Porque el egoísmo es parte de nuestro ser interior, y si lo sacamos, se desgarra parte de nuestra propia naturaleza. O sea, nos negamos porque entendemos, si tenemos conciencia de eso, que nos espera una gran recompensa. Siempre me preguntaba, y creo que lo he dicho en algunos momentos, me preguntaba cómo era posible que los primeros cristianos pudiesen ir al circo romano y no a ver a los payasos, sino a ver a sus hijos desgarrados, comidos por fieras, a su esposa encendida como una pira y a ellos mismos cortados con espadas sin mucho filo, oxidadas, llenas de sangre de los cadáveres anteriores, y acercarse a este fin desgarrador cantando alabanzas a Dios.
Porque esa es la descripción realista, o sea, no les estoy hablando de una historia ficticia. Hay no uno, hay muchos relatos de no creyentes, de filósofos, de historiadores romanos, que eso les llamaba la atención. ¿Cómo era posible que esta gente se acercara a la muerte de esa manera tan brutal, alabando a Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía la diferencia? ¿Es que acaso eran diferentes a nosotros? No. De hecho, nosotros tenemos una vida bastante más cómoda que ellos, en muchos aspectos. El Dios era el mismo, el mensaje era el mismo, el llamado era el mismo. Pero su respuesta era diferente. ¿Por qué? Porque se negaron ellos a esperar una recompensa aquí. ¿Recuerdan cuando los discípulos hablan con Jesús y le dicen: nosotros hemos dejado todo por ti, entonces ¿qué vamos a recibir? Y estaban mirando hacia adelante. Y la respuesta de Jesús es allá mucho más que... ni siquiera lo pueden imaginar. Partamos por lo siguiente, que la vida que tenemos acá, con buena suerte, si usamos el término más humanista, ¿no?, con buena fortuna, va a alcanzar los 90, 95 años. Ayer murió Sublet a los 98 años, extraordinariamente a los 98 años. Pero la mayoría de nosotros vamos a vivir hasta los, no sé, con buena fortuna, 85, 90 años, y esperemos que sea con conciencia, ¿no? O sea, con avidez mental. Pero la mayoría de las personas no. ¿Vale la pena en realidad concentrarse tanto en esta vida tan efímera, tan corta, cuando la recompensa que se nos ofrece es una eternidad? O sea, lo que estamos viviendo no alcanza a ser ni siquiera un respiro. Ahora, el gozo, nuevamente vamos al camino del gozo. El gozo nace, para la palabra de Dios, nace en medio del dolor. A la luz de la Biblia, lo más interesante de esta exigencia de Cristo, gozaos y alegraos, es que lo anuncia Jesús cuando les exige gozaos y alegraos. Jesús lo exige en contexto que está hablando de dolor, de sufrimiento, de persecución. Si ustedes van a cada uno de esos textos, se van a dar cuenta que cuando Jesús exige gócense y alégrense, no está hablando sobre fiesta, está hablando sobre sufrimiento, está hablando sobre dolor, está hablando sobre negación, está hablando justamente lo contrario a lo que podría parecer, ¿no es cierto?, que hay una contradicción. O sea, está hablando del dolor y dice: pero ustedes alégrense. Ustedes van a sufrir, pero gócense. Eso es lo que está haciendo Jesús. Vean cada uno de esos textos y se van a dar cuenta de esa realidad. Dichosos ustedes, ¿qué dice? Cuando la gente los odie, cuando los expulsen. Be happy, dirían, ¿no es cierto? Happy, happy. Estén felices. Cuando los insulten, cuando les desprecien como cosa mala por causa de mi nombre. Nosotros muchas veces, si nos ofenden, a nosotros, me ofendieron a mí, yo no voy a aguantar, me voy de la iglesia porque alguien me miró feo, alguien no me saludó, escuché algo que no me gustó, me voy. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cuando los insulten, gócense, alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, porque también, dice Jesús, maltrataron a los antepasados de esta gente, a los profetas. Cuando Jesús nos exige gozarnos, no está olvidando, no está evadiendo, no está inconsciente de la clase de mundo en que ellos estaban viviendo y nosotros estamos viviendo. En un mundo lleno de sufrimientos. De hecho, nos promete ser parte de ese sufrimiento. En la tierra ustedes los van a perseguir, les van a echar mano, los van a echar de las iglesias, los van a meter en la cárcel,
les van a presentar ante reyes y gobernantes por causa mía, los van a condenar. Y ninguno de nosotros ha pasado por algo así. Lo más cercano para mí, en lo personal, lo más cercano que he tenido es que en una ocasión me demandaron ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos por haber dado una entrevista. Esto es lo más cercano que he estado a algún tipo de persecución. Pero yo nunca he estado en la cárcel por mi fe. O sea, ¿cuánto más gozo todavía tenemos nosotros si a la mayoría de los hijos de Dios sí les podría llegar esto? En lugares donde hemos visto, donde hemos estado. Estuve la semana pasada en Paraguay con un muchacho interesante de Paraguay, pero que él nació en Puerto Montt. Muchacho alto, grandote, Fernando se llama. Y estuve conversando con él. Él está en la cárcel, 29 años, esa es su condena, ya lleva 10 años por haber asesinado a una niña, a una chica. Más allá de si esto sea verdad o no. Él me dijo con lágrimas en los ojos que él había llegado allí como un ateo, rechazando a Dios. Y me dijo, esta fue la única forma en que Dios me pudo volver a Él, llegar a este lugar. Ahora soy libre. Que un cabro de 30 años te diga eso, con lágrimas, pero también con alegría. Y ahora está enseñando a otros a llegar a Cristo. Él conoció a Cristo hace 5 años en la cárcel. Pero él dice, no podría haber conocido a Cristo, no me habría rendido a Él si no hubiese estado aquí, en esta cárcel. Llegamos. Jesús no olvida lo que sus hijos pueden enfrentar. De hecho, nos exige que lo sigamos en el camino doloroso que Él le tocó caminar. Ahora, el gozo al que se refiere Cristo no es una cuestión de estar contando chistes desde el púlpito, no es algo superficial o frívolo. Muchos piensan que cuando Cristo se refiere al gozo se refiere a andar riéndose, andar haciendo payasadas, incluso predicando. De hecho, hay toda una doctrina en algunas iglesias que el gozo tiene que ver con risa. No sé si ustedes han visto esto, que se ríen en los cultos para demostrar que tienen gozo. Pero también con esos bailes que hacen consignas. Sí, también. Muestran victoria. Pero no es lo mismo. En la vida cristiana falta el aroma del sufrimiento, dice Piper. Nos falta aprender sinceramente a sufrir, incluso a nosotros que no estamos sufriendo directamente, a sufrir con los que sufren, a ser empáticos con aquellos que sí están sufriendo por su fe. Por eso es que una iglesia sana debería estar involucrada con aquellos de nuestros hermanos que están bajo sufrimiento en algún lugar, porque un día nos podría tocar a nosotros también. Para Jesús la exigencia de gozo es una forma de vivir en sufrimiento, pero sobre todo de sobrevivirlo. Es por eso que el gozo es algo serio. Parecería una contradicción, ¿no es cierto? La alegría, pero tiene que ser serio. Yo tenía un jefe que decía, tenemos que jugar más, pero en serio, decía él. Parece una contradicción. El gozo es algo serio como demanda de Dios. El gozo es por lo que se lucha cortándose la mano para no pecar, decía Jesús. Vendiendo todas las posesiones, al menos en nuestra mente estar dispuesto, y llevando una cruz al Calvario en pos de Jesús, estar dispuesto a eso. No necesariamente ponerse en el camino de la bala, pero estar dispuesto a que la bala te llegue, que son cosas distintas. Conocí a un pastor en Perú que él decía, y su señora estaba escandalizada con eso, que él quería ir a los países musulmanes para que lo mataran, para ser un mártir de la fe, porque eso le daba mayor estatus. Pero en realidad no estaba dispuesto al sufrimiento, estaba buscando el sufrimiento. Eso honraba a Dios, posiblemente subía su propio autoestima. Su propia honra, Exacto, exactamente. El cristiano no es aquel, primero, el verdadero cristiano jamás va a matar por su fe, va a estar dispuesto a morir por su fe. Y eso hay una gran diferencia entre los musulmanes y nosotros. Pero estar dispuestos a eso, no buscarlo, pero sí estar dispuestos.
hay un elemento que no debemos olvidar, que el gozo verdadero tiene marcas que son cicatrices. El verdadero gozo tiene cicatrices. El verdadero gozo, y yo lo he visto en lugares, canta canciones de felicidad con lágrimas, porque nos recuerda los momentos oscuros. Y sabemos que en algunas ocasiones pueden venir más, pero se agradece el sufrimiento porque el sufrimiento no es permanente. ¿Por qué creen ustedes que Pedro y Juan y los demás estaban felices porque fueron contados entre los que podían sufrir por su fe? No andaban buscando que los golpearan en lo absoluto, pero estaban dispuestos, y cuando sufrían consideraban que ellos habían sido privilegiados. La recompensa, como dice la palabra de Dios, va a hacer olvidar toda lágrima derramada. Toda lágrima. El camino al cielo es duro, pero nos falta el gozo de la vida venidera. Como decía San Agustín, en el cielo dicen aleluya, porque en la tierra han dicho amén. ¿Han dicho qué? Amén. Sí, que se haga tu voluntad. Cuando decimos, como Jesús, Señor, sí es posible que pase de mí esta copa, pero Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabe lo que significa que se haga tu voluntad? Nosotros lo tenemos resumido en una palabra: amén. Cuando nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, que se haga tu voluntad, la respuesta en el cielo, el correlato en el cielo es aleluya. El gozo cristiano no es algo trivial. Tiene lágrimas, tiene cruz, pero tiene una esperanza segura. Cuando logramos entender esto, Dios mismo tiene gozo en sus hijos. En ellos me complazco. Lamentablemente estamos tan llenos de temporalidad que se nos olvida que fuimos creados para la eternidad. Lo cotidiano comienza a consumir en nosotros lo trascendente. Estamos tan preocupados de trabajo, de familia, de estudio, de la carrera, de tantas cosas, que esas cosas hacen que olvidemos que fuimos hechos para la eternidad y que vamos a llegar allí. Ahora, algo interesante es que o el sufrimiento de este mundo o los placeres momentáneos van a afectar nuestra manera de vivir a lo que Dios nos llama. O es el sufrimiento o son los placeres. Nos van a afectar en cómo vivimos. Por eso es que esto es una exigencia. Porque la respuesta que demos va a dar cuenta de quiénes somos en realidad, qué identidad tenemos en Cristo. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace que caigamos en pecado mayormente? La exigencia de Jesús para que nos gocemos es la clave que revela su exigencia de santidad. ¿Por qué? Porque nos hace entender que vamos a estar con Él por la eternidad. Que aún lo más placentero en este mundo, en realidad igual sigue siendo efímero. Exactamente lo que dificulta y destruye la santidad de los seguidores de Cristo son justamente los afanes de la vida, las riquezas, los placeres temporales de la vida, lo que dice Lucas 8. En tanto que lo que sirve de apoyo es el poder de una satisfacción mayor. Jesús dijo, en su gozo el creyente lo vende todo. O sea, en su gozo lo que nos libera del dominio es su gozo lo que nos libera del dominio del pecado. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a perder todo por ganar lo que realmente vale. Incluso a perder la autosatisfacción. Entonces descubrimos que la raíz de la santidad está justamente en encontrar el gozo en Dios mismo. Ahora, muchos cristianos creen que caminar en santidad es un asunto de autocastigarse, de esforzarse, de sufrir pacientemente, pero con amargura. ¿Qué opina de eso? Se me vino a la cabeza una prima de María, la iglesia del camino, creo que se llama, donde no sé si será tan así, pero que casi que tienen que vender todo, y es casi como un requisito de los fieles que están ahí, que vendan todo para ser parte de esta iglesia del camino. Yo la llevo a esto y digo, bueno, si esto es verdad, que uno debería dejarlo todo y seguir, pero
¿Qué tan así es la práctica? Nuevamente, ¿cuál es la razón por la que lo hacen? Porque nosotros tenemos antecedentes en el Nuevo Testamento donde dice que vendían todo, pero no todos vendían todo. Algunos vendían todo y otros no. Y aquellos, como por ejemplo Ananías y Zafira, que sí vendieron, pero la intencionalidad de su corazón no era con Dios, sino una imagen de ellos mismos, vimos el resultado que ambos murieron. Como miren, yo también lo hago. Exacto. De hecho, Pedro le dice, ¿acaso no eran dueños ya de eso? O sea, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué intentaron engañar? Exacto. De hecho, decía, intentaron engañar a Dios. No tenían por qué venderlo. Y por eso. Claro, se basan, o sea, lo que estamos haciendo, lo que estamos dispuestos a hacer es porque Dios me lo pide o porque la iglesia me lo pide. Aquí hay que ir con mucho cuidado porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No estoy predicando contra la iglesia, pero sí contra la perversión de muchos creyentes cuando entienden muy mal algunas cuestiones, incluso hasta cuando conceptualmente se entienden mal cuestiones. A eso me como digo, ¿quién podría dudar entonces? Porque en base a esto diría súper bien la prima, entendiendo que no conozco su corazón y sus intenciones, etcétera, solo Dios, pero uno puede decir, chuta, está bien por lo que están diciendo, que eso es lo que es el real sentido, en el fondo déjalo todo, pero ahí está Claro. Tú sabes, tú conoces a tu prima, sabes el nombre, etcétera, ¿no es cierto? Ya dejó de ser anónimo. Pero noten quienes vendieron sus cosas en el Nuevo Testamento. ¿Hay algún nombre? No hay ninguno. Se aseguraron de que fuera anónimo, ¿ya? Se aseguraron, ellos sabían entre ellos, pero no nos ha llegado a nosotros la información justamente para no ensalzar personas. Se dieron cuenta como él. Y los únicos nombres que aparecen, ellos se aseguraron que supieran que ellos estaban vendiendo, pero vimos el resultado, Ananías y Zafira. Entonces, cuando de verdad soy movido por la gloria de Dios, cualquier cosa que le reste algo de la gloria de Dios ya no es para Dios, aunque parezca en términos de obra, ¿no es cierto? una autosatisfacción. Claro, exacto. Puede ser como también no, pero... Claro, exacto. ¿Cuántos de nosotros, y espero incluirme también, cuántos de nosotros hemos hecho un acto de negación silenciosa? Que nadie sepa. Sí, me he negado, por ejemplo, a no sé, a irme a comer un asado con todos los amigos y este dinero, sin que nadie lo sepa, lo estamos entregando a una familia que está en necesidad, ¿ya? Pero después no se lo estoy contando a nadie, porque eso le lleva más gloria a Dios. No el acto de negación en sí mismo, sino lo que motiva ese acto de negación. La gloria de Dios. Que ellos se den cuenta que no fui yo, sino que esto viene de Dios. Porque si lo empiezo a repartir, la información, le estoy restando algo de la gloria de Dios. Sí, bueno, nuestra dicha no está en la prosperidad. Ahora, la prosperidad, por favor, humana, porque efectivamente la palabra de Dios habla de prosperidad, pero tiene mucho más que ver con los propósitos de Dios más que con los recursos, ¿ya? ¿En qué se podría entonces basar nuestro gozo en Cristo, en términos concretos? ¿Cómo se hace real el gozo de Cristo en nosotros? Bueno, Jesús basa nuestro gozo en la esperanza de un galardón que es superior, que es la vida eterna. Y aunque no define en qué consiste, podemos estar convencidos de que sobre todo es en la comunión continua con Jesús mismo, con Dios el Padre por medio de Él. O sea, el mayor gozo no está tampoco motivado, entonces yo voy a ganar en el cielo perlitas o lo que sea, sino que allí voy a poder conocer y ser conocido como realmente soy y como realmente es Él en el cielo, pero aquí tengo la oportunidad de tener intimidad con Cristo. En forma continua. Por eso antes de morir dijo a sus discípulos que un día nos vamos a gozar con Él, pero no vamos a perder el gozo acá. ¿Por qué? Porque el gozo que el Señor promete se basa en su propia presencia, en su intimidad, en la intimidad nuestra con Él. También dijo: estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en ustedes y que sea cumplido. Juan el Bautista hablaba del cumplimiento del gozo cuando llega Jesús.
El gozo cumplido de Juan se basa en ¿qué? En la presencia de Jesús. Conocer a Jesús es la raíz de ese gozo. La raíz del gozo en el sufrimiento es el galardón precioso, el galardón más grande, no grandioso, es la misma persona de Jesús. Ajá. O sea, la esencia de ese galardón, de ese premio con el que contamos para completar nuestro gozo, es experimentar la presencia de Jesús en la época venidera, pero también hoy en día. Podemos tener gozo ahora en medio de las dificultades, solo por esperar que un día vamos a tener plena comunión con Dios. ¿Eso es suficiente? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque la razón por la que podemos gozarnos ahora es que si bien tenemos la esperanza eterna, ahora podemos conocer a Jesús. Ahora podemos nosotros, por medio de su Santo Espíritu, tener esa intimidad. Por eso es que Cristo prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Dijo que su Espíritu vendría de verdad y Jesús sería entonces real en nosotros ahora, de una manera que lo podemos experimentar con el gozo y con el sustento de una presencia constante. Entonces, el gozo al que se refiere Jesús es un gozo que comienza hoy, cuando le conocemos. No necesitamos tener el gozo en el futuro, que lo vamos a tener, por cierto, que va a ser completo, pero este comienza acá. ¿Cuándo de manera real debemos obedecer esa exigencia de gozarnos y alegrarnos? ¿Cuando estemos en el cielo? No, hoy mismo, aún en medio de las dificultades. Por eso deberíamos pensarnos, alegrémonos del hecho de que Jesús ya murió por mí, ya es un primer gozo. Alegrémonos por el hecho de que Cristo vive en mí, por medio de su Santo Espíritu. Y alegrémonos por el hecho de que tenemos la esperanza segura, que es la vida eterna. Entonces, todo ello ya nos permite llevar a cabo la tarea que se nos da, mostrar el gozo de Dios, de nuestra intimidad con Él en la tierra, y eso le lleva gloria a Dios. Porque todos se dan cuenta que vivo en Él y Él en mí ahora. Y eso es lo que me da la seguridad de que si ahora, con lo poco que lo conozco, me permite tener la esperanza futura, cuanto más el gozo completo cuando esa esperanza se cumpla. El gozo, ¿por qué es una exigencia? Porque el gozo genuino del creyente genuino glorifica a Dios. Si nuestros corazones son apáticos, por ejemplo, nos da lata ir a la iglesia, estar con otros creyentes, o hacer la tarea que el Señor nos encarga con gozo, lo que estamos haciendo es no encontrar la satisfacción en Dios, sino en las cosas que rodean a Dios. En un sentido, a mí me gusta lo que dice Piper, aunque es bien difícil, ¿no? Cuando nosotros no nos gozamos en Dios, estamos en un acto de traición. ¿Por qué? Porque si encontramos más deleite en la creación que en el Creador, eso sería idolatría. Y la palabra de Dios indica que la idolatría es traición a Dios, es rebeldía. Entonces, la demanda de Cristo de gozarse y alegrarse en Él es una motivación, porque no estamos cayendo en la traición hacia Dios. Buscar ese gozo aún en medio de las dificultades, pero ese gozo con intensidad no debería tener límites. No sé si ustedes se recuerdan la película En busca de la felicidad de Will Smith y su hijo pequeñito, ¿se acuerdan, no es cierto?, que son abandonados por su esposa, y él hace todo el esfuerzo para poder, buscando la felicidad, poder salir adelante. ¿Por qué? Porque evidentemente el papá con su hijo quieren ser felices. ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? La felicidad es una de las necesidades básicas del ser humano. Llegamos a ser apasionados muchas veces por la idea de la felicidad y de la paz, pero el problema en la vida de un cristiano es que puede estar mal encauzada hacia objetos que nos dan la felicidad, entre comillas. Claro, decimos el dinero no hace la felicidad, pero la compra, dicen algunos. Las pequeñas cosas hacen la felicidad, decía Groucho Marx. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna, pero siguen siendo cosas.
El gozo al que nos está llamando Jesús sobrepasa cualquier límite humano. Bueno, algunos para obtener felicidad son capaces de traicionar, de robar, de mentir, de matar. Pero aquí no están esas opciones. El límite que se pasa es el límite de nuestro propio egoísmo. Por eso está conectada con la negación. De hecho, las personas no deberían poner límites a la búsqueda de la felicidad en Dios, que nos hace pensar de una manera distinta. Siempre que entendamos que la felicidad que Dios quiere para nosotros es gozo verdadero, que eso incluye eventualmente sufrimiento, como dijimos hasta al principio. Jonathan Edwards decía esto, y no sé si lo tienen ahí, ¿no es cierto? Empeñarse de todas las formas posibles en aumentar sus deseos y obtener mayor placer espiritual, nuestra hambre y sed de Dios y de Jesucristo y la santidad nunca pueden ser demasiadas. O sea, nunca vamos a tener una fuente de gozo cuando la buscamos en Dios que se agote. Ajá. Dado el valor de estas cosas, porque son cosas de valor infinito. Así, empeñense, decía Edwards, en fomentar su apetito espiritual, de querer, cada día querer más de Dios. Y déjese incentivar por medio de la comunión, por medio de la oración, del estudio de su palabra, de la intimidad con Cristo. El exceso no existe a la hora de consumir dicho alimento espiritual. No hay ninguna virtud en moderarse a la hora de darse un banquete espiritual. Pero ese banquete espiritual tiene que ver con la persona de Cristo, porque Él es el alimento. Termino con esto. Uno de los misioneros asesinados por indígenas guaraní en Ecuador en la década de los 50 se llamaba Jim Elliot. Dijo: no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y solo lo espiritual es lo que no se puede perder. El resto de cosas sí son efímeras. Por lo tanto, el llamado, y me gusta lo que dice Piper, el llamado es este. Puedes intentar servir a Dios sin amarle, es cierto, pero no puedes amar a Dios sin servirle. Y no le puedes amar si no le llegas a conocer. Y cuando logras conocerle y llegas a amarle, tu gozo va a estar completo. Y la exigencia de Cristo será tan real en tu vida como lo es Cristo mismo. Entonces, no nos conformemos con un gozo menor, con un gozo a medias, con algo superficial. Fijemos nuestra mirada en Cristo. Sirvámosle por amor. Algo que de verdad debemos entender es que el Señor nos exige que encontremos todo nuestro gozo en Él, incluso en los momentos de dolor. Que aprendamos a vivir para su gloria y no para nuestras comodidades, y eventualmente Dios puede darnos comodidades, como lo vimos con esos donantes. Yo lo vi con esas donantes con las que anduve, o incluso nuestra propia necesidad. Ninguna de ambas cosas. Por eso Pablo decía, ¿no?, que he aprendido a gozarme en la abundancia o en la necesidad. ¿Por qué? Porque su gozo es Cristo.